Estamos con la concejal Corina Alexander del Bloque Justicialista y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, y con el abogado Lucas Sanz, especialista en derechos del consumidor. ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Renata. Vamos a tratar un tema que está muy en boca de todos, no solo acá de nuestra ciudad, sino de otras partes, pero en nuestra ciudad todavía no lo tenemos, que es la figura del defensor del pueblo. Vamos a hablar un poquito, Lucas, contanos qué es el defensor del pueblo en sí. Bien, bueno, vos sabés, Renata, hemos hablado aquí con vos en el canal miles de veces sobre los fundamentos, ¿no es cierto?, de la figura del defensor del pueblo, la importancia que tiene para Tandil y en qué tipo de acciones, conflictos sociales podría llegar a intervenir. ¿Cuál sería la actividad, la función principal del defensor? Sí. ¿Cuántas veces hemos charlado sobre los derechos, porque tienen una íntima vinculación, los derechos del consumidor, que hemos a lo largo y tendido de estos últimos meses hablado un montón sobre... vamos a seguir hablando. Y vamos a seguir hablando sobre las tarifas, sobre el gas, sobre diferentes cuestiones que tienen una incidencia colectiva. ¿Por qué? Porque nos afectan a todos como consumidores, como usuarios y a su vez como población local, ¿no es cierto? Y la figura del defensor del pueblo, ¿qué importancia tiene? Que nos defiende a todos. Claro. Es un actor colectivo, actúa en defensa de todos nosotros, de nuestros derechos colectivos consagrados en la Constitución Nacional. Y bienvenido sea que se traiga de nuevo a colación, a novedad, este proyecto que parece que está resurgiendo de las cenizas. Agradecido también a la concejal Corina Alexander, que hoy está con nosotros acompañándonos, y que ha planteado, ¿no es cierto?, llamemos a profesionales, llamemos a asociaciones que se encargan también de esta temática y que nos traigan, nos beneficien con información y con diferentes cuestiones para que este proyecto en definitiva cobre vida de una vez por todas. Así que es fundamental eso, ¿no es cierto? Desde lo técnico te puedo decir que la figura del defensor del pueblo en Tandil hace falta y es necesario, no ahora, desde hace mucho tiempo. Bien. Desde hace mucho tiempo se ha luchado por esta figura en el seno del Consejo Deliberante, se ha debatido mucho sobre algunos puntos a favor, algunos puntos en contra de esta figura tan importante que cantidad de municipios ya cuentan, ya tienen, ¿no?, con esta figura, que es importante aclararlo, y los beneficios que eso trae. Bien, ¿sí? Lucas, antes de entrar en los temas que trata la Defensoría del Pueblo, porque no es una sola persona, sino es un conjunto, ¿no?, de personas que trabajan en la Defensoría del Pueblo, el defensor del pueblo necesita iniciar, por ejemplo, una demanda colectiva o ve algo que está mal en contra del pueblo. No necesita que el pueblo diga, no, esto está mal, sino que él actúa por inicio propio, ¿no? Lo que ve mal o que él actúa en sí. Exactamente. Tiene la facultad de lo que se llama actuar de oficio. Cuando el defensor del pueblo detecta alguna irregularidad, que puede ser del orden administrativo, ahí ya después vamos a hilar un poquito más fino sobre las funciones, ¿no es cierto? Pero bueno, puede detectar alguna irregularidad del orden administrativo municipal o del orden también privado por la prestación de algún servicio que es deficiente. Puede ser transporte, para que usted tenga en cuenta, transporte, algún servicio público, como puede ser la luz, el agua, el gas, o algún servicio privado con algún tinte de afectación en lo colectivo. Puede ser también incluso el daño al medio ambiente. Entonces, cuando el defensor del pueblo detecta alguna irregularidad a ese nivel, automáticamente puede pedir alguna medida judicial, algún oficio de informes al municipio para que informe sobre determinada cuestión dudosa y obviamente actuar judicialmente, llevar a la justicia algún tipo de medida que generalmente son las que hemos hablado muchísimo, que es el amparo. El amparo, bien, porque te preguntaba esto porque hoy notamos lo más notorio es el tema de los tarifazos. Pero hay muchas cosas como medio ambiente, como otras que nosotros no nos damos cuenta como pueblo, entonces necesitamos a alguien que esté como vigilando, por así decirse, que se cumpla todo lo que se tenía que cumplir. Corina, desde la Comisión de Derechos Humanos se está trabajando este proyecto, que ¿cuándo comenzó?
Bueno, aproximadamente el proyecto fue presentado hace 2 años. Tuvo, digamos, el año pasado, y por una cuestión de consenso entre todos los bloques que participamos del Consejo Deliberante, y porque era un año electoral y es una figura que realmente necesita, digamos, mucha preparación la ordenanza, que sea una ordenanza que esté perfectamente, digamos, puesta a tono. Decidimos pasar el tratamiento para este año. Y este año lo que hicimos desde el seno de la Comisión de Derechos Humanos, Garantía y Seguridad fue eso, ponerla en movimiento. Es decir, teníamos una ordenanza inicial que presentó uno de los bloques, el bloque del PRO en su momento, y a esa ordenanza inicial se la enviamos tanto a la Asociación de Abogados, a la universidad, bueno, y a distintos actores sociales para que hicieran los aportes que consideraban pertinentes al caso. En este mes y medio, estamos recibiendo los aportes. De hecho, la semana pasada recibimos, la verdad que con un trabajo importantísimo, la verdad es muy extenso que hicieron la Asociación de Abogados. Presentó, bueno, Lucas y también el presidente de la asociación, Gastón Argeri, y la verdad que vimos punto por punto de las consideraciones que hicieron la asociación, pero así lo estamos haciendo con otros actores también, y la idea es que la ordenanza pueda estar completa, terminada, evaluada para la discusión interna en el seno del Consejo Deliberante más o menos a fin de mes. Bien, buenísimo, que es lo que se espera, ¿no? Que salga... Sí, yo creo que, mira, como lo he dicho en otras oportunidades, es una de las, para mí, de las ordenanzas más importantes que puede, digamos, dar a luz el Consejo Deliberante para una ciudad que en 7 años va a cumplir su bicentenario, que es una ciudad que crece permanentemente, que tiene todo tipo de dificultades por el mismo crecimiento. Y por otro lado, porque fíjate que como hablábamos hace un rato con el doctor, la comisión ya, en el mismo Consejo Deliberante, hay comisiones que abordan distintas temáticas que se hace imposible administrativamente llevarlas adelante por la profundidad de los temas. Fíjate que en la Comisión de Derechos Humanos, Garantía y Seguridad tenemos todas aquellas denuncias que se pueden hacer por derechos humanos, que generalmente son particulares y son profundas y muchas veces dolorosas, pero además tenemos todas las demandas que tienen que ver con el flagelo de la inseguridad que están sufriendo distintos vecinos. Por lo tanto, necesitamos crear una figura moderna que, a mi entender, progresista, para una ciudad que va para adelante y que va con el crecimiento de Tandil, que siempre es una ciudad que va a la vanguardia de un montón de en relación a otras ciudades también. Por lo tanto, creo que es una figura que, con la ayuda de todos los actores o distintos actores de la ciudad de Tandil, vamos a poder ir completando una ordenanza compleja. Es bien abarcativa, ¿no? Que abarque todos los temas, no solo que se centre en el plano municipal. Totalmente, Renata. Así como bien mencionás, hay que tener en cuenta que la figura del defensor del pueblo ha mutado a lo largo de los años, ¿no es cierto? Desde lo histórico, desde que se sancionó la figura como defensor del pueblo, ha mutado, y obviamente las sociedades avanzan en ese sentido. ¿Y qué es lo que ha ampliado esto? La función. En un momento, como bien decías, era de un alcance más administrativo de la órbita municipal, es decir, que el defensor del pueblo regulaba, controlaba procesos licitatorios y algunas cuestiones que otras del orden municipal, ¿sí? Ahora bien, con estos avances en lo que es el derecho ambiental, en lo que es el derecho del consumo y de los usuarios y consumidores, que hoy por hoy están en boca de todos, conflictos del orden colectivo, ¿no es cierto?, viene a ampliar la función del defensor del pueblo y que también tenga un accionar, ¿no es cierto?, social muy importante. Lo hemos visto en todas aquellas demandas que se han iniciado, amparos que se han iniciado a lo largo de estos últimos 6 meses en las cuestiones de la tarifa de luz y del gas. No quiero ser reiterativo sobre la cuestión,
pero la verdad es que se han iniciado acciones, se han discutido también sobre su legitimación en este tipo de acciones colectivas, pero la verdad que la doctrina y la jurisprudencia al respecto es tajante. La función del defensor del pueblo es activa en ese sentido. Sí. No es indiscutible y ha mostrado también sus efectos. Recientemente hay una acción colectiva que se inició en Mendoza con el tema de las tarifas del gas que no involucraban a las pymes y bueno, visto y considerando esto, te comento que también el defensor del pueblo adhirió a esa demanda colectiva en Mendoza y la acción que tiene y la importancia social es, no hay lugar a dudas sobre eso, ¿no es cierto? La verdad que no, porque solucionó mucho en el pueblo, ¿no? En la ciudad y en todo el país, porque se tomó en todo el país en cuenta esa resolución. Ahora, a nivel local, por ejemplo, ¿qué podemos comentarle a usted que está del otro lado y se pregunta, ¿y cuándo puede actuar a nosotros, el ciudadano de a pie? ¿En qué nos puede beneficiar? Por ejemplo, los abuelos en aquel entonces recordarán cuando tenían algún conflicto con la prestadora del servicio de salud en la clínica Chacabuco y demás. Bueno, ahí es una función principal en la que podría llegar a actuar el defensor del pueblo. Y no hablo de que sí o sí tiene que ser una acción judicial. No nos confundamos con eso. También puede actuar a nivel personal componiendo las partes. Claro. No hablamos de que tenga que iniciar un amparo, de que vayamos a la justicia. La figura del defensor del pueblo, ¿no? Obviamente, pero es que esa es la novedad, es la impronta de hoy en día del defensor del pueblo. La de la mediación, la de acordar, componer las partes, ¿no es cierto? Y solucionar este tipo de conflictos como en el caso de los abuelos. En menos tiempo, sin problemas y sin mala sangre de las dos partes, ¿no? Sí, obviamente, transporte público. Recuerdo que también hemos tenido conflictos con el transporte público. Todos los años. Sí. Y bueno, esas son cuestiones fundamentales en las que el defensor del pueblo actúa, se presenta, convoca a las partes, pide informes. Las sierras, el tema del conflicto con las sierras también se me viene a la mente. Son un montón de cuestiones. Contaminación en el arroyo Langueyú. Bueno, o sea que el abanico, como se podrán dar cuenta, es muy amplio. Muy amplio. Y festejo, reitero en ese sentido, que surja de nuevo este proyecto, que se trate, que se debata, que se amplíen las funciones, porque es importante ampliarlas y no restringirlas. Y bienvenido sea eso, ¿no es cierto? Mira, algo que posiblemente la gente no sabe, pero que sucede en el seno de la municipalidad, en el Poder Ejecutivo, es que en estos últimos, te diría, año y medio, se han creado con recursos distintas direcciones y secretarías. Te digo, por ejemplo, dos concretas. Una es la de niñez y adolescencia, la dirección dentro del seno de la Secretaría de Desarrollo Social, y otra muy importante que todos sabrán, porque además todos pagan su factura de seguridad, la Secretaría, la tasa de seguridad, la Secretaría de Seguridad. Son, digamos, creaciones que se hacen dentro, esto es en el Ejecutivo, digamos, son creaciones o funciones que se ponen dentro de nuevas que se ponen dentro de la municipalidad por los requerimientos y las modificaciones que tienen las ciudades como estas a lo largo de sus propios crecimientos. O sea, es necesario ordenar permanentemente y modificar permanentemente aquellas estructuras que hoy tenemos. La Defensoría del Pueblo, entiendo yo, como creo que varios de los concejales y por lo menos con todas las asociaciones y personas que han participado ya de la lectura del proyecto, entienden exactamente lo mismo, que necesitamos modificaciones hacia adelante que contengan las demandas de un lado o del otro, o las problemáticas que tenemos. Algo más que te agrego, mira, un problema que tenemos en Tandil, yo considero que si bien lo sufren más las personas que viven del otro lado de la ruta 226, lo tenemos todos los tandilenses, que es cómo cruzamos la ruta 226 hoy. Sí. Y vos sabés que como la ruta 226 es una ruta nacional, las colectoras son provinciales, y de la vereda para adentro es municipal, entonces ahí hay un conflicto de intereses entre unos y otros, entonces no terminamos ni de poner la luz, ni de poner el semáforo, ni de pasar el puente. Caso, la rotonda que tenemos ahí, que... Bueno,
Digo, todas estas cosas que muchas veces la gente colectivamente no sabe dónde, obviamente está el Consejo Deliberante y todas las presentaciones que se pueden hacer ahí, que siempre recordemos que el Consejo Deliberante es la voz del pueblo, ahí estamos todas las representaciones, y tenemos, digamos, la posibilidad de representar las distintas demandas. Pero en el caso del defensor del pueblo, lo importante es que también tiene el poder de accionar, casi te diría, no inmediatamente, en cuanto a un amparo, en cuanto a un pedido de informes que tiene que tener otros tiempos que posiblemente son los que tenemos en el Consejo Deliberante. Por eso es tan importante que vayamos visualizando que Tandil ha crecido, que necesitamos otras figuras, que es necesario que esta ordenanza, no sé, Lucas, qué pensás, pero que esta ordenanza la construyamos entre todos, entre todos los actores que podamos, especialmente todo el área judicial, porque tiene mucho que ver con eso, pero me parece que es una ordenanza, como te decía al principio, que es muy, muy importante a tener en cuenta para la ciudad de Tandil. Bien, yo quiero tocar ahora en cuanto a lo político. El defensor del pueblo tiene que ser alguien que, como bien dice el título, defiende al pueblo. ¿Cómo es esa persona o todo el que componga esa defensoría? Tiene que ser en un momento apartidario, y si no lo es, estar como un poco alejado de la política, ¿no? Porque tiene que estar justamente vigilando, por así llamarlo, y representando al pueblo. Y bueno, no depender tanto de ningún poder ni de ningún partido político. ¿Cómo se maneja eso? Bueno, a mi entender, ¿no es así? Sí. Desde lo personal, yo puedo llegar a plantear mi opinión en el sentido de que claramente es una figura que necesita estar aislada del ámbito político. Obviamente, en el proyecto de ordenanza está contemplada esta cuestión que manifestás, Renata, y precisamente no puede acudir a manifestaciones públicas o políticas en ese sentido, no puede formar parte de ningún partido político públicamente, ¿no es cierto? Puede tener obviamente una elección política interna, como cualquier persona la puede tener, pero no pasar esa esfera de lo interno y de lo propio del ser en ese sentido. Es decir, no puede ir a reunirse en un partido político, llevar adelante impulsar alguna propuesta política partidaria de algún partido en ese sentido. Militancia, ¿no? Una militancia, como bien decís, exactamente. Y obviamente la función, de hecho, tiene vedado la posibilidad de ejercer cargos políticos, públicos en ese sentido también, incluso hasta determinada cantidad de tiempo posterior a haber ejercido la función de defensor del pueblo. Bien transparente, ¿no? Mira, la ordenanza contempla, y especialmente vuelvo a repetirlo, el trabajo, obviamente esto está a evaluación después de todos los bloques del Consejo Deliberante, pero la verdad que el trabajo que han hecho desde la Asociación de Abogados es muy complejo y completo, y además decirles también a la audiencia que la selección, la elección, la presentación para el defensor del pueblo conlleva una serie de pasos que son, digamos, una selección, ser evaluados por una comisión evaluadora. A partir de eso pasa por distintas instancias hasta que luego finalmente se define por votación, y no con simple mayoría, sino digamos con una mayoría especial dentro del Consejo Deliberante. Por lo tanto, no es una figura que al azar puede ser, digamos, tiene que saltear varios requisitos que están incluidos en la ordenanza, como también tiene por ordenanza determinadas funciones y no puede pasar el rol de esas determinadas funciones, porque para eso en una ciudad tenemos el intendente, eso digamos el gobierno y el ejecutivo se ganan por elecciones también cada 4 años, o sea, hay todo un requerimiento para ser intendente y también hay todo un requerimiento para la figura del defensor del pueblo. Bien, para que la gente vaya sabiendo cómo es, que sea todo transparente, porque en definitiva
quién nos va a defender ante determinados hechos. Corina, la comisión cómo se maneja, porque por supuesto está formada por todos los bloques, todos los partidos políticos. ¿Cómo maneja este tema entre todos? Bueno, en este momento lo que estamos haciendo es recibiendo a los distintos actores sociales o asociaciones o actores de la sociedad civil que están haciendo sus presentaciones. Como te dije, creo que después vamos a tener que, a partir del mes que viene, hacer un trabajo que entiendo que va a ser un trabajo bastante profundo y también ordenado de una manera diferente a como generalmente ordenamos en la comisión, que va a ser punto por punto de los artículos de la ordenanza, evaluar los distintos bloques y a partir de eso conformar la ordenanza final. Bien. Pero bueno, entiendo que por lo menos la expectativa que tenemos, obviamente, porque también esto necesita un nuevo presupuesto para la función del defensor del pueblo y las ayudantías y todo eso, pero más allá de eso, la expectativa que tenemos de mínima, de máxima obviamente, es que podamos votar por unanimidad la figura del defensor del pueblo de Tandil, y la mínima es dejar conformada la ordenanza final para que después las próximas conformaciones del Consejo Deliberante en todo caso puedan avanzar. Pero yo creo que vamos positivamente, hacia una definición de la creación de la figura del defensor del pueblo. ¿Qué fue el motor que empujó ahora, luego de 2 años que se presentó el proyecto y se paró, estuvo en stand-by? ¿Qué fue el motor que impulsó a la nueva apertura, al nuevo diálogo? ¿Qué fue? ¿Las tarifas? ¿La necesidad de la gente? ¿Que la gente se está, como decimos nosotros, haciendo valer y conociendo más sus derechos, entonces se está pidiendo que se hagan valer a la cabeza, ¿no? Bueno, no podemos desconocer, ¿no es cierto?, los actores sociales que incidieron últimamente. Sí. A ver, el tema de las tarifas fue un disparador, creo, muy importante, que llevó a plantear de nuevo en la escena, a poner en la escena, ¿es necesario la figura del defensor del pueblo? Algo que en lo personal lo tengo que dejar, no permite análisis, no lo resiste el análisis. Es necesario, no de ahora, de hace mucho tiempo. Pero bueno, bienvenido sea que se trate, que se saque un poco el polvo que tenía eso, que estaba ahí archivado, y se mejore y se vuelva a poner en la escena, porque precisamente estos acontecimientos que se dieron hicieron un llamado de atención. Sí. No podemos desconocer eso. Si lo hubiéramos tenido en su momento, yo creo que hasta la figura del defensor del pueblo hubiera sido la voz cantante de hasta incluso solicitar la recategorización de Tandil como ciudad fría hace mucho tiempo, y no haber esperado tal vez a que, bienvenido sea también, por cierto, vale hacer la aclaración, que la Oficina Municipal de Información al Consumidor eleve esa propuesta en aquel momento en el que se hizo la audiencia pública. Sí, sí. El defensor del pueblo hubiera llevado eso durante hace mucho tiempo. Si lo hubiéramos tenido, hubiera encarado ese tema de igual forma, o mejor con más herramientas. Claro. Porque ahí hay una cuestión que no podemos también desoír, que hay un conflicto de intereses del orden municipal. No olvidemos que el OMIC pertenece al Ejecutivo en ese sentido, y en un caso de tarifas de luz o de servicios de gas, de luz, prácticamente con el tema de la usina, no podría actuar directamente porque hay un conflicto de intereses. La figura del defensor del pueblo soluciona todo este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque es independiente, no recibe órdenes de ningún órgano, ni del Consejo Deliberante, ni del Ejecutivo. Es autónomo. Entonces estas cuestiones particulares del defensor del pueblo le permiten actuar, no está tratado de ninguna cuestión. Entonces, creo que estos han sido unos importantes disparadores de que se ponga de nuevo en tela de juicio, a más obviamente del actuar del frente del bloque, ¿no es cierto?, con Corina a la cabeza, que preside la Comisión esta de Derechos Humanos y que ha instado a sacar este polvo, ¿no es cierto? Así que... Sí, yo, mira, en términos, te diría la motivación te digo que la motivación es a partir de ejercer el rol de presidente de la comisión, una comisión compleja en el Consejo Deliberante, como es la de Derechos Humanos, Garantía y Seguridad. Sí. Primero, bueno, como decíamos antes, por la variedad de temas, que abarca, ¿no? Pero además entiendo que Tandil tiene que mirar
tiene que ponerse objetivos hacia adelante. Y entiendo que muchas veces discutimos dentro del seno, inclusive del Consejo Deliberante, cuestiones que ya son viejas para Tandil. Entonces me parece que hay que impulsar aquellas ordenanzas o aquellas herramientas que le sirvan a Tandil, como decía recién Lucas, desempolvar varias cosas. Te digo en distintos temas, este es uno de los temas, pero también parque industrial, la temática de los parques industriales en Tandil, qué tipo, hacia dónde va, hacia dónde se dirige Tandil en los próximos 20 años, qué cosas tenemos que poner de manifiesto y qué no. El tema de la inseguridad que está, te digo sinceramente, entiendo que abordamos, el Ejecutivo abordó tarde en el hecho de la Secretaría. Esto era de la Secretaría de Seguridad, algo que muchas veces desde la oposición impulsábamos como una herramienta, y hoy es una herramienta útil con la que podemos ir tanto con la Comisión de Seguridad, con el Ejecutivo, a ver acá, sentarnos en cada barrio, a ver qué le pasa y cómo desde otro lugar podemos solucionar la cosa. Entonces me parece que, digamos, el impulso está en eso, en que Tandil es una ciudad hermosa, es una ciudad en donde todo Buenos Aires, muchas ciudades inclusive de la provincia, la observan como una ciudad que va hacia adelante. Y a mí me parece que nosotros tenemos que estar a la altura de la circunstancia, creando las herramientas que Tandil se merece. Por ejemplo, la del defensor del pueblo. Bueno, la verdad que un gusto, muy bien explicado, ¿no? Para la gente lo que tiene que ser y cómo nos va a servir, ¿no? Nosotros hacemos mucho hincapié en nuestros derechos, pero esto es fundamental. Un gusto que estén los dos acá juntos, hablando de algo que va a servir para todos, ¿no? Mirar hacia adelante, no importar tampoco el partido político, sino el trabajo en conjunto, que es lo único que a esta altura de todos los problemas nos va a sacar adelante. Exacto. Un poco dejar de lado y trabajar en conjunto, y eso que se vea es muy bueno, así que muchas gracias por estar los dos acá. Y aparte, Renata, permitime aclarar que siendo algo tan importante, ¿no es cierto? Porque la naturaleza del defensor del pueblo, ¿no es cierto?, es el beneficio social todo, sin discriminación de colores políticos o de ideologías en ese sentido. Es la defensa de todos nosotros. Entonces, yo creo, la verdad, y tengo fe y tengo la tranquilidad de que definitivamente este proyecto va a ser sancionado con estas amplitudes que acabamos de mencionar. ¿Por qué? Porque no puede haber una contradicción, no podemos seguir con la contradicción en el seno del Consejo Deliberante sobre alguna cuestión más o alguna cuestión menos. ¿Por qué? Porque no cabe duda que es en el beneficio de todos. Entonces, como esa naturaleza fundal de lo que es el defensor del pueblo, no puede haber lugar a dudas, y que creo en ese sentido que en definitiva va a tomar luz de una vez por todas. Bueno, esperemos. Gracias, Corina, gracias, Lucas, por estar con nosotros. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con más noticias.